¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Samantha Arteaga y me complace acompañarles en este programa especial que hermana el trabajo de dos producciones, Asesinos Seriales y Extra Normal, en donde juntos le guiarán por los laberintos de un caso que impactó a todo México hace 30 años, el terrible infanticidio en Querétaro, que se ha conocido como el caso Mijangos. Doy la bienvenida a Miguel Aquino, conductor de Asesinos Seriales, y a Octavio Elizondo de Extra Normal. Buenas noches, Miguel. ¿Qué es lo que nos presenta esta noche Asesinos Seriales sobre el caso Mijangos? Así es, muchas gracias. Y por primera vez, después de 30 años que se cometió y sobre todo que México conoció el caso de Claudia Mijangos, tendremos un programa especial en donde Asesinos Seriales va a desarrollar y a tratar de entender ese perfil criminal que provocó que la llamada llena de Querétaro asesinara a sus 3 hijos. Pero también, penalmente, ¿qué sigue para Claudia Mijangos? Que, por cierto, el día de ayer, 25 de mayo, cumplió años. Hoy está en un centro de rehabilitación, en un centro psiquiátrico en la Ciudad de México, en donde va a tener que continuar con su tratamiento. Por lo menos así lo determinó un juez. De todo esto vamos a estar platicando en este programa especial. Gracias, Miguel. Octavio Elizondo, bienvenido. Un caso estremecedor sin duda. ¿Qué es lo que presentarás esta noche en la intervención de Extra Normal? Te saludo con mucho gusto y déjame comentarte que el equipo Extra Normal nos vamos a encargar de esta parte, la que es el fenómeno extranormal. ¿Qué motivó a Claudia Mijangos a haber matado a sus 3 hijos? En realidad, en esta casa hay energías oscuras. Tuvo un problema de un ataque espiritual. Un demonio se apoderó de ella. Nosotros estamos investigando toda esta parte y creo que, bueno, va a ser una excelente investigación la que vamos a ver. En Extra Normal hemos tenido la oportunidad 3 ocasiones estar dentro de esta casa. Me han tocado a mí 2 ocasiones estar aquí y créanme que marca tu vida. Siempre te traes algo de casa Mijangos, siempre ese dolor cuando tú entras a esta casa sigue vigente, sigue presente, sientes a estos niños que están sufriendo todavía. Nosotros en Extra Normal nos encargamos de esta parte que es la parte más espiritual y la parte de investigación de campo en casa Mijangos. Gracias, Octavio. Por primera vez en la televisión mexicana, 2 grandes producciones inmersas en un hecho estremecedor. Bienvenidos. Esto es Asesina Extra Normal. Gracias, bienvenidos. Soy Miguel Aquino. Estamos en Asesinos Seriales, en este programa especial donde vamos a recordar el caso de la famosa llena de Querétaro, Claudia Mijangos. 1989, la sociedad queretana, pero también el pueblo de México, se conmocionaba con uno de los asesinatos más increíbles en esa época moderna, sobre todo porque se trataba de una sociedad conservadora, una sociedad en donde se vivía de forma tranquila y la familia de Claudia, conformada con su esposo, era una de estas. Vamos a recordar qué sucedió esa tarde de abril de 1989. El 24 de abril de 2019, la asesina mejor conocida como la llena de Querétaro abandonó la cárcel acompañada de 2 familiares a los 63 años. Claudia Mijangos se convirtió en toda una leyenda en el estado de Querétaro, porque fue capaz de quitarle la vida a sus hijos de forma cruel y despiadada. Nadie podría imaginar que una maestra de catecismo, ética y religión albergara en su interior los más oscuros pensamientos. Claudia nació dentro de una familia adinerada en Mazatlán, Sinaloa. Su infancia y adolescencia fueron felices e incluso fue elegida reina de belleza en su ciudad natal debido a su gran atractivo físico. Cuando sus padres murieron, le dejaron una cuantiosa herencia y poco tiempo después se casó y se fue a vivir a Querétaro. Con el paso de los años formó una hermosa familia al lado de su esposo Alfredo Castaños. Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9 y Alfredo Antonio, de 6, eran sus hijos. Los 3 acudían en la misma escuela donde Claudia daba clases de catecismo. La vida de Mijangos parecía ser perfecta, pero la realidad era otra. De pronto, comenzó a mostrar fuertes problemas psicológicos.
que afectaron su matrimonio y su vida cotidiana. Yo los vi en el consultorio discutir violentamente con gritos. Iban alzando la voz, ella, él, ella, en forma simultánea. Se llegaban a ofender con palabras hirientes. Se les sugirió que disolvieran su vínculo matrimonial y se separaran en un divorcio. La madrugada del 24 de abril de 1989, luego de una fuerte discusión con su esposo, Claudia, de 33 años, enloqueció y tomó de la cocina varios cuchillos. Se dirigió a la habitación de sus pequeños. Primero, apuñaló en diversas ocasiones todo el cuerpo de su hijo menor, Alfredo Antonio, cuando éste estaba dormido en su cama. Claudia María, de 11 años, al ver que su madre atacaba a su hermano, salió corriendo de la habitación hasta las escaleras, pero Claudia logró alcanzarla. Luego se dirigió al cuarto donde se encontraba Ana Belén para acuchillarla salvajemente, ocasionándole severas heridas en todo el cuerpo. En la casa, lo que me sorprendió, bueno, en primer lugar, fue ver una escena tan llena de sangre. Sí me impactó porque solo lo había visto en películas. Fue sangre, sangre y más sangre. El momento en que ingreso y ver sangre desde la parte baja de la casa y en la parte superior, mi mente empieza a trabajar rápidamente para imaginar qué fue lo que pasó. Mijangos fue testigo de cómo sus 3 hijos agonizaban lentamente antes de morir. Verónica Vázquez, amiga de Claudia, llegó a su casa por la mañana para ver que todo estuviera bien, pero lo que encontró fue una escena verdaderamente escalofriante. De inmediato la mujer dio aviso a la policía. Cuando los agentes y los peritos llegaron, se dieron cuenta que Mijangos se encontraba dormida al lado del cuerpo de su hija María Belén. Estaba cubierta de sangre, con leves lesiones en las manos y en estado de shock. Vieron que tenía pulso, estaba viva y la transportaron y se la llevaron al Seguro Social. En esos momentos, las autoridades no tenían idea de que Claudia había sido la autora de tan brutal asesinato. En su momento se llegó a sospechar de su esposo, pero al ser interrogado, se pudo comprobar que esa madrugada no se encontraba dentro de la casa. Los médicos forenses y las autoridades iniciaron la investigación para determinar por qué y qué la llevó a cometer tan atroz crimen. Así es, y bueno, para tratar de entender un poco más de este caso de la Llena de Querétaro, yo le quiero agradecer al doctor René Alvarado, muchas gracias. Él es psicólogo forense, y también al licenciado Rogelio Barba, criminólogo, y también, bueno, pues por supuesto, licenciado en Derecho. El caso de Claudia Mijangos, cuando se presenta en 1989, sí causó una reacción no solamente en la sociedad queretana, sino incluso a nivel nacional. Era otra época, no había redes sociales. Hoy sucede un crimen de este tipo y en cuestión de minutos todo el mundo se entera, pero antes era distinto. Ese es el impacto que provoca en determinado momento el asunto de la llamada Llena de Querétaro. Una sociedad queretana, tranquila, conservadora, ella misma y su familia eran de esa naturaleza, ¿no? Clase media alta, católicos, creyentes, incluso maestra de catecismo. Sin embargo, doctor, quiero empezar con usted. El perfil cuando de repente se comete este tipo de asesinatos, ¿qué podemos decir de una mujer como Claudia Mijangos? La sociedad tiene sus expectativas sobre las personas en base a la forma de vida que tienen. Entonces ella cumplía con los criterios de alguien que se puede esperar tenga una conducta adecuada, que tenga límites. Por otro lado, al ser mamá, la sociedad tiene más expectativas de que cuide a sus hijos. Es más grande la expectativa del cuidado de los hijos sobre la madre que sobre el padre. Inclusive, dado que ella se dedicaba al catecismo, que era madre, que había sido reina de belleza, tenía una actividad social en la que estaba a la vista y no había habido un indicador de conductas agresivas o algo que pudiera llamar la atención. Entonces, en este caso, no es congruente un homicidio de este tipo con el estilo de vida que llevaba. Incluso como homicidio, el nivel de saña que presenta no es congruente ni siquiera con un homicidio común, por decirlo de alguna manera. Y además las conductas que tomó después de cometer un homicidio
tampoco son las que se encuentran comúnmente en este tipo de Que ahorita vamos a situaciones. estar precisamente viendo estas conductas posteriores a este crimen. Legalmente, de repente cuando se habla de que una mujer que mata a sus hijos, si no me equivoco, bueno, en nuestras leyes se especifica que un homicidio, en este caso un homicidio doloso, se castiga con una pena severa. Pero cuando se trata de alguien cercano al que comete este delito, todavía se incrementa, si no me equivoco. 30 años se le dan a Claudia Mijangos por estos 3 homicidios. Sí, bueno, en aquel tiempo, en el 1989, el Código Penal establecía la pena máxima de 30 años para el homicidio doloso, pero con agravantes, porque no se encontraba el parricidio. En este caso mató a sus hijos y el juez fue muy severo y le impuso una pena de 30 años. Obviamente hay que ver también qué fue lo que le impulsó a ella a tomar esa decisión, que tiene un origen orgánico, puede ser, o un origen que pudo haber sido de estrés, pero ella parece ser que tuvo una relación con un sacerdote. Así es. Entonces yo creo que allí también se tuvo que haber investigado cuando menos al sacerdote como inductor, porque ella escuchaba voces de que tenía que matar a sus hijos. Entonces no se le investigó, se quedó impoluto el sacerdote y yo creo que cuando menos se tuvo que haber empezado alguna investigación para tratar de ligar qué fue lo que le empujó a ella a determinar ese tipo de hechos. Claro, ahorita vamos a ver esa parte de la investigación, pero antes sí le quisiera preguntar, licenciado, en el caso de esta mujer, muchos decían, por su supuesta enfermedad psiquiátrica, tendría que ser inimputable, pero finalmente se le da una sentencia como si fuera una persona completamente cuerda, por lo que usted dice, en esa época 30 años de prisión. Es que son penas o medidas de seguridad, no se le puede imponer una pena porque es inimputable, pero sí una medida de seguridad. Esa fue una introducción de los criminólogos para aquella persona que tiene este tipo de trastornos mentales. Por eso fue que se le impuso una pena de 30 años en un psiquiátrico bajo medidas extremas y psicológicas y médicas. Por supuesto. Así bueno, ahorita vamos a continuar con esta charla, sobre todo en la parte de la investigación, porque queremos escuchar su punto de vista. Vamos a ver precisamente qué sucedió después de que se da a conocer tan atroz crimen. Los queretanos realmente estaban conmocionados con la salvaje muerte de 3 niños a manos de su propia madre en abril de 1989. Claudia Mijangos los apuñaló hasta matarlos después de un episodio de esquizofrenia, según las autoridades, para después quedarse dormida al lado de ellos. Después de llevarla al hospital, los peritos comenzaron a recolectar toda la evidencia del crimen. En la escalera encontramos apoyos de manos. Subiendo, encontramos en el pasillo manchas de sangre por arrastre que salían del cuarto de la niña, del cuarto del niño y se dirigen a la recámara principal. Además, los agentes hallaron los cuchillos de cocina en el vestidor de la habitación principal. Como parte de la investigación, se descubrió que los conflictos emocionales que padecía Mijangos se debía a la supuesta relación amorosa que mantenía con un sacerdote, el padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, era un hombre de 1,90, ojos azules, un tipazo. Ella estaba enamorada, pues seguramente que sí. Ella lo seguía, ella lo buscaba. Él y yo hablábamos mucho sobre ella. Le decía, ¿te citaste con ella en la oficina? Y me dijo, no, yo no tengo miedo a la verdad. Luego de los asesinatos, la Arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón y abandonó el colegio donde daba clases. Fue entonces cuando Claudia comenzó a manifestar que escuchaba voces. El 27 de abril de 1989, 3 días después de la masacre, la Llena de Querétaro fue trasladada al Ministerio Público para dar su primera declaración. La desorientada asesina aseguró que ese día escuchó una voz que provenía del padre Ramón, de quien supuestamente estaba enamorada. Le decía que sus hijos eran demonios que impedían que ambos pudieran estar juntos y que debía matarlos. Debido a las perturbadoras declaraciones, médicos psiquiatras le realizaron varios estudios psicológicos que determinaron que Claudia Mijangos
padecía de un severo trastorno mental, acompañado de una perturbación de la personalidad tipo paranoide. Ella veía cosas, demonios, ángeles, decía cosas incoherentes y realmente se descomponía psicológicamente. Con este diagnóstico, las autoridades determinaron que no podía ser imputada y fue condenada a solo 30 años de prisión. A la señora le dictaron una sentencia ya dentro del procedimiento especial para imputables de una medida de seguridad de 30 años de duración. Claudia Mijangos fue encarcelada solo 2 años en la prisión de Querétaro. El 10 de septiembre de 1991 fue trasladada al área psiquiátrica del Cerezo Femenil de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. Días antes de quedar en libertad, el destino de Claudia dependía de la presencia de alguno de sus familiares que se hiciera cargo de ella. De lo contrario, tendría que ser internada en un centro psiquiátrico, pero finalmente fue liberada y tendrá que estar en constante vigilancia y bajo medicación debido a los problemas mentales que padece. Por supuesto, después de la detención y de las primeras declaraciones, pareciera que las cosas tenían que ser un poco más claras, pero era todo lo contrario, surgían más dudas. Existe una confesión, pero esquizofrenia es lo que le determinan a Claudia Mijangos. Esquizofrenia es una enfermedad que puede provocar que alguien reaccione de esa forma para asesinar tan brutalmente. En casos muy raros. Sí se han llegado a presentar homicidios en personas que tienen algún trastorno de este tipo, que se asocian con las fantasías, la pérdida de contacto con la realidad que pueden tener o la alteración en los significados. Pero son muy pocas las personas, estadísticamente el manual DSM-5 establece que es alrededor del 1% la población que puede presentar esquizofrenia en un país. Entonces tenemos una cantidad muy pequeña de la población. De ese 1%, muy pocos pueden llegar a ser agresivos, alrededor del 5% de esa cantidad. Y la mayor parte cuando llegan a ser agresivos es el doble de ocasiones hacia sí mismos en vez de a otra persona. La mayor parte de las ocasiones es verbal, además de que la esquizofrenia es un diagnóstico difícil de realizar, porque sí presenta alteraciones en la conducta, una amnesia disociativa, porque dice que no recuerda qué fue lo que sucedió, pero son diagnósticos que se pueden hacer por separado. En el aspecto, para cerrar el tema de la esquizofrenia, antes del hecho nunca había presentado algún cuadro de esquizofrenia. Y después del hecho, estando ya en la rehabilitación o en esta clínica de prisión, tampoco sufre otro cuadro. Eso llama mucho la atención porque la esquizofrenia se presenta por lo general alrededor de los 18 años. Y para llegar a un nivel de agresión de este tipo, de disociación, tendría que ser muy severo. Entonces es raro que no haya tenido antecedentes de este tipo porque tenía la edad para ya haberlos presentado, y que después de eso su condición mejorara, porque por lo general se va deteriorando. Quiero aclarar que por lo general no son personas agresivas, pero en un nivel tan grave de agresión, sí es muy difícil que la persona diera declaraciones como las que presentó después, la valoración del trato que le dieron y otro tipo de interacciones sociales. Entonces, con ese nivel de violencia, dudo mucho que tuviera un nivel de funcionalidad como el que presenta al momento de salir. Sí presenta algunos síntomas que pueden ser compatibles, pero es muy difícil que se presente ese curso de acción en la esquizofrenia. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Penalmente, licenciado, para cerrar ya con este tema, se dice, ya cumplió 30 años, tienen que hacerse cargo un familiar, pero finalmente no es así. Ella sí termina en una clínica de rehabilitación, una clínica psiquiátrica particular en la Ciudad de México. ¿Existe un riesgo? Bueno, mira, el origen fue yo creo que un brote psicótico que desencadenó en la muerte criminal desde una perspectiva desorganizada. De ahí la valoración del psiquiatra que se lo da al juez para que él pueda determinar pues esta medida que son de 30 años en un psiquiátrico. El artículo 18 constitucional establece que todas las personas después de haber cumplido una sentencia pues tienen que volver a la vida común, a la vida social, y obviamente pues tiene que ver con ese proceso humanitario que tenemos que tener nosotros en aceptar a aquella persona que cometió este tipo de hechos. Ahora, ella tiene que estar acompañada siempre de un familiar
y sobre todo de una administración de medicamentos. Si no se cumple eso, ¿podría haber problema y podría regresar? Ella ya cumplió con la sentencia, se podría regresar si ella comete otro tipo de hechos, porque ella ya cumplió con la ley, ella ya cumplió con 30 años que sufrió ella misma, sufrieron sus familiares y obviamente la sociedad. Aquí lo importante es que la sociedad debe de aceptar a estas personas toda vez que estamos susceptibles pues de que pueda ocurrir también con un vecino, con un familiar de nosotros. Y a estar muy pendientes. Muchas gracias. Claro que sí. Pues muchas gracias al licenciado y criminólogo Rogelio Barba y al doctor psicólogo forense René Alvarado. Gracias, doctor. Gracias. Y bueno, sin duda, insisto, el caso de Claudia Mijangos deja de repente más dudas que respuestas. Hoy queremos invitar a la familia, hoy queremos invitarte a ti, Claudia, para que tú nos digas tu punto de vista. Sabemos y conocemos tus declaraciones, pero también sabemos que durante el tiempo que estuviste en prisión dices que no recuerdas y sobre todo negaste haber asesinado a tus hijos. Los micrófonos y nuestras cámaras están abiertas para escuchar tu versión. Asesinos seriales, por supuesto, Extranormal están dispuestos a escucharte. Por lo pronto, regreso contigo. Muchas gracias. Gracias, Miguel Aquino, del programa Asesinos Seriales. Hemos conocido a fondo el caso de Claudia Mijangos y su proceso en prisión, 30 años de encierro que terminaron hace unos días. Sí, Claudia Mijangos ha cumplido su condena. ¿Cómo fue su salida? ¿Quién acudió a recogerla? Todo esto se lo presentamos después de esta pausa comercial. Está usted viendo Asesina Extranormal.